Salesiano soy. Oye, salesiano soy. Y han pasado 100 años de pura alegría. Rico. Ahora somos muchos con un corazón. Salesiano soy. Salesiano soy. Los alumnos del Colegio El Pamayo. El alumno que me acompañará como timekeeper es Víctor Parra. La moción a debatir es: esta casa apoya la censura de medios durante tiempos de crisis políticas y o sociales. En esta oportunidad, el equipo de debate del Colegio del Pamayo será proposición y el equipo de debate del Colegio Salesiano será oposición. Por la proposición hablarán en el siguiente orden: primer orador, Eduardo Gil; segundo orador, Sebastián Alvarado; y el tercer orador, Ismael Rey. La conclusión estará a cargo del alumno Ismael Rey. Aplausos, por favor. Por la oposición hablarán en el siguiente orden: el primer orador, Anthony Alburquerque; el segundo orador, David Flores; y el tercer orador, Enzo Arámbulo. La conclusión estará a cargo del alumno David Flores. Aplausos, por favor. Los jueces convocados para esta ocasión son: el primer juez, Máximo Rodríguez; la segunda jueza, Casia Fernández; el tercer juez, Brian Quispe; la cuarta jueza, Ingrid Semino. El juez que hará el consolidado final, cuyo resultado será definitivo e inapelable, es Máximo Rodríguez. Aplausos, por favor. Pido a la concurrencia el silencio respectivo para dar inicio al debate. Invitamos al primer orador de la Casa de Proposición a que inicie el debate, para lo cual dispone de 7 minutos. Este orador recibe hasta 2 puntos de información entre los minutos 2 y 6, ya que el primer y último minuto son blindados. Muy buenas noches, público presente, miembros del jurado, Casa de la Oposición. Mi nombre es Eduardo Gil y voy a abrir el caso de la proposición. Mi casa apoya la censura de medios durante tiempos de crisis políticas y o sociales. Primero que nada quisiera aclarar que mi casa reconoce el tipo de moción como una moción mixta y hemos decidido tomarla como una moción valorativa. Ahora voy a proceder con mis roles de primer orador y voy a dar definiciones de los términos clave de la moción. Primero, censura de medios. Mi casa ve la censura de medios como la acción de corregir y o reprobar a los medios de comunicación. Después, y quiero que esta definición quede extremadamente clara, ya que en esto vamos a basar la mayoría en nuestro caso. ¿Qué son las crisis políticas y o sociales? La crisis política se refiere a la carencia de equilibrio en el orden político, en este caso, por ejemplo, de un territorio. Un Estado o sistema internacional es visto como inestable o sufre de inestabilidad si es propenso a conflicto bélico a gran escala u otros cambios disruptivos en su sistema político. Ahora, en un sistema político, la inestabilidad o crisis se refiere a la posibilidad de que el sistema fracasará a causa de una revolución o por una guerra civil, es decir, cambios extremadamente disruptivos y o violentos. Las crisis sociales, por otro lado, trascienden a una sola persona. Están dadas por un proceso de cambios que amenazan una estructura previamente establecida, un antiguo orden. Dichos cambios generan incertidumbre ya que no pueden determinarse sus consecuencias. Cuando los cambios son profundos y derivan en algo nuevo, se habla de una revolución social. Ahora, también quisiéramos reconocer que queda claro que un territorio, un país que sufre, que está en una crisis política y social, se encuentra en un estado completamente inestable, como ya lo he mencionado antes. Ahora, el statu quo en el que vamos a centrar nuestros argumentos, en nuestro caso general, y en el que establecimos la base del debate, es Latinoamérica. Ahora voy a proceder con lo que vamos a demostrar. La carga de prueba de nuestra casa es la siguiente. Vamos a demostrar cómo la medida es legítima, es necesaria y es la mejor opción de todas las medidas disponibles. Para demostrar esto, vamos a seguir la siguiente línea argumentativa. Quien les habla, les va a hablar sobre el argumento de legitimidad, mi segundo orador sobre el argumento de beneficios y mi tercer orador sobre el argumento titulado justificación. Ahora que ya he sentado las bases para el debate, voy a proceder a exponer mi argumento. Mi argumento quiere decir que es el deber del Estado, de un Estado que se encuentra en crisis política y social, asegurarse de que la información que se brinda a la población en función de solucionar la crisis de manera más eficaz, de lograr
cubrir todo ámbito y que se solucione el problema en el que se encuentra, la información que provee a los ciudadanos tiene que ser legítima y tiene que ser correcta. Es decir, no se puede valer de incertidumbres. Primero, la censura de la información que proponemos permite una revisión de la información que los medios proveen al público. Es decir, la censura que nosotros apoyamos es la siguiente. Es una revisión, un filtro que primero pase de los medios al Estado, que puede determinar si la información es legítima, es correcta, es beneficiosa para la población, etc. Y ahí recién ser liberada al público en función de solucionar la crisis. Siguiente. Como ya lo he mencionado, esta revisión, esta censura, permite filtrar la información sensacionalista que busca instigar a la violencia o actos vandálicos. Primero, queda claro que incluso ahorita, en tiempos de no crisis, las noticias sensacionalistas aún son un problema. Las que solamente buscan obtener más lectores o más clics, las que buscan justamente crear una sensación en la población en vez de una información, como debería ser la tarea de los medios de comunicación. Si en un tiempo de paz esto significa un problema, imagínense por favor cómo sería esto en un tiempo de crisis política o social. Simplemente, déjeme acabar con mi punto. Simplemente terminaría en caos total si es que no existe una revisión que pueda filtrar las noticias sensacionalistas, las noticias que solamente buscan reacciones de las noticias que realmente buscan informar y solucionar la crisis. Adelante. Considerando que centró su statu quo en Latinoamérica y viendo que el Estado muchas veces ha sido ineficiente en los tiempos de crisis, ¿considera que aplicaría una correcta censura y no una que la beneficie? Nosotros no estamos discutiendo la eficacia en la que esta medida puede ser aplicada. En mi argumento yo estoy exponiendo la legitimidad de la medida. Muchísimas gracias. Bueno, por lo tanto, de esta manera, con esta censura, uno no deja al pueblo sin información en tiempos de crisis. Al contrario, uno se hace responsable de que la información propagada por los medios en estos tiempos de necesidad sea realmente útil y verdadera, manteniendo el deber del Estado de asegurarse de que la población cuente con una seguridad estable y asegurarse de que la población esté informada de una manera correcta. Si las noticias en tiempos críticos resultan ser equivocadas, resultan ser sensacionalistas, resultan tener fines propios, otro fin completamente alejado de informar a la población, solamente llegarían a empeorar la situación del país que ya está en un estado de crisis. Tomando en cuenta lo que acabas de mencionar, que el Estado elige la correcta información que el público debe recibir, ¿no estarías modificando o yendo en contra del principio de derecho a la información? No, porque ir en contra del derecho de información sería mantener a la población desinformada de su entorno. En cambio, lo que mi casa apoya es una censura que permita que la información que sí llega a la población sea legítima, sea correcta y en su beneficio. En resumen, lo que mi argumento menciona es que una censura que corrija o repruebe la información que los medios de comunicación le puedan proveer a la población general en tiempos de crisis política y o sociales es legítima. ¿Por qué? Porque es un deber del Estado mantener a la población informada y mantener la seguridad de la misma, porque si una población está desinformada o mal informada, la crisis no va a pasar, la crisis no se va a solucionar. Al contrario, la única forma que puede pasar con una población desinformada es... Cámara de oposición. El día de hoy soy el primer orador de la Cámara de Oposición en la moción que dicta. Esta casa apoya la censura de medios durante tiempos de crisis políticas y o sociales. Y me veo en la obligación de dar algunas refutaciones, a pesar de que quiera pasar con mi línea argumentativa. El primer orador dijo, un país se considera inestable. Entonces no nos explicó cómo ni quién iba a censurar de la manera correcta esa información. Quiero agregar algo más, que el status quo lo cerró a Latinoamérica. Dijo que era la información y que sus argumentos a lo largo del debate iban a ser legítima, necesaria y es la mejor opción, supuestamente. Solucionar de manera eficaz, legítima y correcta, fue lo que nos mencionó durante su argumento. Pero ¿qué pasa cuando la censura no es correcta? ¿Qué pasa con el caso de Venezuela, que la tengo acá? ¿Qué es lo que pasa en Venezuela?
En las últimas semanas se han registrado actos de violencia en las fuerzas del orden contra periodistas que cubrían las manifestaciones, detenciones, confiscación de su equipo, cortes de internet, incluso prohibición de programas informativos. Entonces, supuestamente la legislación puede ser correcta, a pesar de que los políticos buscan una mejora para ellos mismos. Digo, imagínense si la población no toma decisiones y el Estado es capaz de decidir por ellos mismos. Entonces, no estamos seguros, como en el caso de Venezuela, que les estoy mostrando, de que el Estado va a buscar su propio beneficio, no como la mención de la Cámara contraria, que supuestamente iban a ser información legítima y supuestamente también iba a ser información correcta. Punto de información. Sí, dígame. He estado viendo el hecho totalmente relevante de que Venezuela es una excepción porque es una dictadura. Sí, pero el caso no dice si es dictadura, y su primer edad ni siquiera lo definió. Su primer edad del status quo que dijo fue Latinoamérica. Lo estoy siguiendo bajo su status quo. Entonces, yo voy a ampliar también el status quo para poder hacer un debate más o menos. ¿Cuál es mi status quo? Países en los cuales existe una crisis política y se censuran los medios de comunicación, engañando así la libertad de prensa, que tiene un papel fundamental en estas situaciones, para poder ver resultados desde muchos ángulos. El Estado algunas veces los hace para beneficiarse, lo cual aumenta la crisis en algunos casos. Y el último punto de información que le hizo mi tercer orador fue acerca del derecho a la información, y ese es mi argumento. Derecho a la información fundamental en crisis. Quiero agregar algo: no existe democracia sin libertad en los periódicos, las radios, las televisiones y el internet. Para las doctrinas que argumentan el Estado de Derecho e integridad, las libertades públicas en el núcleo del modelo democrático, la libertad de prensa como manifestación específica de la libertad de expresión, adquiere un valor determinante. Esta libertad de prensa adquiere un valor determinante. ¿Por qué? A lo largo de mi argumento voy a explicar qué es lo que gana el pueblo con ese valor determinante. Sí, digo. En un estado de crisis social donde hay poca estabilidad social, entonces ¿cómo vamos a proteger un derecho si ni siquiera podemos proteger la seguridad de los ciudadanos? No pueden proteger la seguridad de tus ciudadanos. Tu primer orador mencionó que el Estado estaba en crisis. ¿Quién va a asegurar que esa información iba a ser completamente verídica? ¿Quién me iba a asegurar todo? Tu censura ni siquiera me lo estás explicando correctamente y me estás pidiendo que se respeten todos los derechos. Dice, una sociedad nunca podrá avanzar si no se dispone de información necesaria para hacerlo. Nos estamos asegurando en nuestra Cámara de que con esta información, este Estado va a poder tener la información necesaria para poder surgir. De ahí que sea tan importante que las personas, colectivos y países, el derecho al acceso a la información. ¿Qué es lo que quieren las sociedades? Aprender, saber y tomar decisiones, que es lo más importante de mi argumento. Aprender, saber y tomar esas decisiones para poder conseguir el bienestar, no de solamente el Estado, como lo está haciendo aquí en el caso de Venezuela, que se los estoy mostrando, sino que esa censura no exista. ¿Por qué? Porque todos tenemos ese derecho de informarnos, de tomar buenas decisiones, porque también queremos nuestro bienestar, el bienestar de toda nuestra sociedad. En definitiva, el acceso a la información es una necesidad social, señores. Es una necesidad social. ¿Por qué? Porque todos como pobladores tenemos esa necesidad de querer informarnos, de saber acerca de, en este caso, las crisis de crisis políticas y sociales. Así como usted pregunta cómo se garantiza que el Estado va a dar la información cierta, ¿cómo usted garantiza que los medios van a dar la información cierta y no solamente la que vende? ¿Cómo me aseguras que esa información que la que vende está supuestamente sesgada o que no es la información correcta? Si en ningún momento tu cámara nos está presentando cuál iba a ser. Quiero agregar algo más. Mientras los totalitarios reprimen toda la información y toda manifestación de conciencia popular, los cabecillas de la plutocracia impiden que, por el manejo organizado de los medios de formación de las ideas, que los pueblos tengan conciencia de sus propios problemas y los resuelvan en función de sus verdaderos intereses. Al momento de censurar, esa información deja de ser de propio interés de la población. No se puede resolver esa población sus verdaderos intereses, porque vienen siendo sesgados por el Estado. Porque tú no sabes, como en cada caso que he presentado yo y que va a presentar mi cámara, que esta información no va a ser por beneficio del Estado. Porque tú no te vas a saber lo que está pasando en tu sociedad, porque el Estado va a tomar las decisiones por ti, solo te va a presentar lo que ellos ya tomaron. Nosotros estamos completamente en contra de que se censuren estos medios. Somos conscientes de que hay crisis, pero también nosotros tenemos ese derecho de informarnos y de saber y aprender, como le dije en mi discurso, para poder tomar mejores decisiones. Muchísimas gracias. Concurrencia, Cámara de la Oposición, estimado jurado. Mi nombre es Sebastián Alvarado, soy el segundo orador de la Cámara de la Proposición. Para empezar mi intervención, voy a refutar lo planteado por el primer orador. Para empezar, cabe recalcar que nosotros no estamos debatiendo una moción política, sino una moción valorativa. Por lo tanto, estamos tomando el valor de lo que se propone, que en este caso es la censura de los medios de comunicación. Por lo tanto, no estamos requiriendo un plan de acción o las formas de hacerlo. Lo que la otra casa trata de refutar son casos hipotéticos. Una forma, sino el fondo. En el caso de Venezuela, ¿por qué va a quedar inválido? Aparte de que estamos hablando de una dictadura,
En Venezuela no se respeta ningún derecho. Entonces, ¿cómo vamos a asegurar un derecho si ni siquiera podemos asegurar la seguridad de una nación? Porque vamos a contextualizar en el segundo argumento que hay poca estabilidad y poca seguridad. Por lo tanto, ese ejemplo de Venezuela queda totalmente irrelevante, porque siquiera Venezuela, que no puede controlar o puede dar los derechos ciudadanos, los derechos civiles que tiene una persona, entonces es evidente que no va a poder controlar siquiera esta clase de medidas. Por lo tanto, queda totalmente ilegítimo ese ejemplo de Venezuela, que es lo que se basó todo su argumento. Por lo tanto, su argumento de legitimidad deberíamos dejarlo afuera de debate, porque ya hemos demostrado cómo en esos casos no va a poder funcionar evidentemente. Por lo tanto, ya habiendo refutado el primer argumento, quedando sin ningún valor, procederé a demostrar mi argumento, el cual nos va a hablar que es necesario para un contexto. En el contexto que ya contextualizó brevemente mi primer orador, pero mi argumento, ¿qué quiere hacer? Quiere contextualizar, para que podamos llegar a entender ese nexo lógico por el cual significa que es necesario y es el deber de un Estado hacerlo. En este caso, en nuestra contextualización tenemos que entender que hay poca seguridad y por lo tanto hay una poca estabilidad en el gobierno. Como mostramos en un ejemplo donde puede existir, por ejemplo, guerras civiles o inclusive revoluciones, es evidente que un Estado, ¿su prioridad cuál es? Su prioridad es evidente, su prioridad es solucionar esta crisis, solucionar esta revolución, esta guerra civil, dejar de que los problemas dejen de seguir. Y vamos a demostrar con nuestra premisa tercera que si dejamos que sigan saliendo esta clase de noticias donde solo busquen un clic, simplemente estamos continuando y aumentando nuestro problema, llegando a que nuestra crisis aumente, en lugar de tener un final claro y conciso, que sería, por ejemplo, la censura, lo que haría en lo principal sería enfocarse en problemas, por ejemplo, informar qué está pasando con la crisis, qué lugares no pueden ir, en lugar de estar mostrando información basura, la cual no contribuye nada a la población. ¿Cómo se evidencia esto? Bueno, voy a mostrarles una evidencia, una comparativa que puede ser útil para llegar a entender este punto. Como sabemos, si un avión está con problemas técnicos, el avión en ese momento tiene poca seguridad y evidentemente tiene poca estabilidad, a lo que se podría asemejar a un Estado o un gobierno el cual tiene una crisis política. ¿Y qué sucede con este ejemplo? Que sucedió de una noticia donde nos habla del sensacionalismo. Es un punto aparte que quiero mencionar en nuestro argumento. Para empezar, noticias sobre accidentes. Cuando ocurre un accidente, la prensa es propensa a especular con causas muy sencillas. Volar en turbulencia, rayos, tormentas o el fallo de un motor. Lo mismo va a suceder cuando lo comparemos con una crisis política o social. Genera la imagen que un avión es muy vulnerable e incita a pensar que en cualquier momento puede volver a ocurrir lo mismo, con un simple fallo o relativa facilidad. Tras determinar las causas del accidente, en la mayoría de los casos, tras una verdadera investigación verídica, se llega, o que puede tardar cierto tiempo, lo que al final resulta ser complejo y difícil producir esa serie de errores o fallos en determinadas circunstancias, lo cual la prensa llegó a suponer como si fuera algo completamente sencillo. Lo mismo sucede con estos casos de un gobierno. Un gobierno en crisis va a censurar lo que supone que explica la prensa como algo sencillo. Por lo tanto, este argumento queda completamente fácil de entender. ¿Por qué? Porque esas noticias sensacionalistas donde nos dicen que un problema de revolución es un simple hecho que hay corrupción, es así de simple decirlo, gana clics, gana vistas. Esto es lo que quiere llegar a estas noticias sensacionalistas, las cuales, no en este momento, las cuales estas noticias sensacionalistas, en lugar de buscar que la crisis baje o se reduzca, va a causar que siga aumentando, produciendo que es supuestamente la corrupción el problema, no digo un caso específico, pero asumiendo que se suma el caso que es la corrupción el culpable, digamos el siguiente, pero en realidad no lo es, porque no se ha determinado una investigación verídica. Se asume esta solución sencilla. Entonces, ¿qué va a generar en la población? Va a ser un constante contraataque a los verdaderos aliados, que son el gobierno el que trata de solucionar este problema. No se dan todos los casos, pero en la mayoría de ellos estos gobiernos se encargan de solucionar el problema. Entonces es evidente, ¿sí? ¿En qué casos o gobiernos se ha mejorado el problema mediante una censura de crisis? Gracias. Lo que quiero llegar con mi premisa 3 es responder esa pregunta. Estamos diciendo de que, uno, estamos cargando otro problema más, que son estas noticias sensacionalistas. Por lo tanto, se ve claramente que el problema es aumentar para que el fondo caiga más y el resultado sea peor. Porque en ningún momento vamos a poder llegar a demostrar que si evidentemente las noticias son sensacionalistas, que va a causar esa respuesta sencilla que va a dar la prensa para ganar clics y sea inmediata la respuesta. Pero esa no es la verdadera respuesta correcta. Por lo tanto, es evidente que estas noticias sensacionalistas tienen que ser censuradas de alguna forma, y eso es de lo que se va a encargar el Estado. Entonces, esta forma de controlar la situación es necesaria para poder solucionar el problema, que es las prioridades de un Estado. ¿Cuál es la prioridad de un Estado que tiene poca seguridad?
y se vulneran derechos, inclusive por lo que no hay seguridad, por lo que vuelve a recalcar el primer argumento queda completamente en vano. Y siguiente, la poca estabilidad. Entonces, como mostramos en el ejemplo del avión, un avión que falla el motor es poco estable. Por lo tanto, como es poco estable, la prioridad ¿cuál va a ser del avión? Solucionar dicho problema. Lo mismo va a pasar con el Estado. Va a tratar de censurar, obviar esos pensamientos negativos que podría pasar en un avión que se va a caer, pero si quita esos pensamientos negativos no significa que se va a solucionar el problema, sino más bien significa de que esto va a trascender y se van a enfocar en las prioridades. Finalmente, asumamos que en el caso sea una epidemia o brote de enfermedades. Los medios tienen esa necesidad de buscar clics, de buscar que le den más vistas. Por lo tanto, la información exacta no va a ser brindada, lo cual, esta información exacta requiere de tiempo para poder dar una respuesta justa. Entonces, para proteger a los ciudadanos es un asunto constitucional del Estado, el cual tendría que intervenir. Por lo tanto, queda demostrado que existe una necesidad para el contexto y tenemos que permitir que la censura se acepte por una necesidad de contexto y por la poca seguridad y poca estabilidad. Muchísimas gracias. Clics y más clics. Es lo que se pasó diciendo a lo largo de todo su argumento en la Cámara Contraria. Nos habló hipotéticamente, supuestamente, de que el Estado iba a ser como un avión en desequilibrio. Un avión en el cual los tripulantes no iban a tener la capacidad necesaria ni la crítica para poder saber la situación real que estaba pasando. Entonces tenían que obviar todos esos pensamientos. ¿Y cómo los iban a sacar? Pues nunca nos lo explicaron. Pero no fue un Estado que se preocupó, no fueron unos tripulantes que se preocuparon por, en vez de estar mirando y censurando todas estas cosas, se preocupó por solucionar el problema real, que fue el motor, en el caso hipotético que nos planteó la Cámara a lo largo de todo su argumento. Sin embargo, nosotros vamos a presentar hechos reales y contextos en los cuales ya se ha aplicado la censura y vamos a probar con ello que no se debe dar. ¿Y por qué no se debe dar? Porque ya ha ocurrido, ya hay precedentes de una mala manera en la que se ha dado. Además, tengo que resaltar que la Cámara Contraria nos dice, sí, se debe censurar lo que no es correcto, se debe censurar lo que no es verdad, se debe censurar, pero jamás nos dice de qué manera se debe censurar, mucho menos en un contexto de crisis en el que ya se encuentra. Ahora, tengo que mencionar algunos puntos que he logrado notar de la Cámara Contraria y que voy a usar en mi refutación. Nos hablaron de que en tiempos de crisis políticas y o sociales, tengo que resaltar en este punto, no cerraron el statu quo en democracia, por lo que el ejemplo de Venezuela queda válido dentro del debate. Tengo que hablar que sí, existe una carencia de equilibrio político porque se sufre una inestabilidad social. Y si se sufre una inestabilidad social, las personas tienen el derecho de estar informadas. Como ya lo mencionó mi primer orador. ¿Sí? En un estado donde hay esta inestabilidad social, ¿quién va a velar por velar estos derechos si no se puede siquiera velar por la seguridad de la nación? Sí, es justamente el punto que voy a tocar a continuación. Si nos dice que la labor del Estado es solucionar el problema, pero luego nos dice, en vez de solucionar el problema, debe preocuparse por censurar los medios. Pero, ¿y el problema real? ¿Cómo es que se va a solucionar? En el ejemplo de que se esté dando una plaga que es un ejemplo de crisis social o una enfermedad dentro de un país. En vez de solucionar el problema con medicamentos o de buscar la forma de doctores que puedan curarlo, el Estado se va a preocupar por censurar los medios. ¿Cómo? No lo sé, porque por cierto nunca nos lo mencionaron. Pero en vez de llegar al problema real, se preocupa por censurar los medios. Segunda información. Sí mencionamos cómo censuraríamos a través de la definición de censura, que es corregir a los medios. Entonces sí lo hicimos. Sí, se corrige los medios, pero ¿quién lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Y sobre todo, ¿cómo esto va a beneficiar al país? Si tenemos las pruebas que no es así. ¿Qué pruebas tenemos? Por ejemplo, en Irak se vive una situación de crisis a diario. Se vive una situación donde hay matanzas, hay muertes, hay muchos atentados terroristas. ¿Y qué hace el Estado? Pues censura los medios. ¿Y para qué censura los medios? Porque muchas de estas matanzas, de estos conflictos que se dan entre grupos terroristas son propiciados por el propio Estado. No aceptaré más puntos. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado? Beneficiarse. Y es justamente el punto que va a tocar mi tercer orador. Entonces, en el mundo utópico, supuestamente, que nos plantea la Cámara Contraria, el Estado es el héroe del problema. El Estado logra censurar correctamente los medios de información porque trata de solucionar un problema.
pero en realidad no nos están diciendo cómo. Y dice que es una moción valorativa, sin embargo, nosotros también estamos considerando una moción dentro de esa moción política, porque lo establece la misma moción en la que nos estamos centrando. Además, nos hablaron de que supuestamente, nos habló de que un principio es la legitimidad que deben tener los medios de comunicación, ¿no? Y claro, nosotros apoyamos esto, pero también consideramos que las personas van a tener y van a poder ver la información, analizar y no simplemente cliquearla, porque me salga un anuncio en Facebook, en Twitter, en Instagram, o porque me lo diga una noticia, yo lo voy a dar por real, no porque me salga un genocidio, 3.000 peruanos mueren, yo lo voy a dar por real, no. Las personas van a tener que analizar los contextos, las situaciones en las cuales se están dando. Pero el Estado, en vez de preocuparse por censurar tanta noticia, lo que deberían hacer es más bien preocuparse por un problema en el contexto de crisis en el cual se encuentra. No aceptaré más puntos, gracias. Además, luego nos hablaron de beneficios y nos brindaron casos hipotéticos. Sin embargo, hasta el momento no presentan ninguna prueba ni evidencia, lo que sí nos gustaría ver más adelante para poder dar un correcto desarrollo del debate. Y nos hablaron mucho de las noticias sensacionalistas también, pero se olvidaron que las personas cuentan con la capacidad crítica que ya hemos mencionado. Y no porque una noticia sensacionalista trate de ganar un clic, como tanto nos lo mencionaron, va a hacer que un problema empeore, pero lo que sí va a empeorar un problema va a ser que un Estado lo haga como ya lo ha hecho. Y aquí me permito otra prueba en la cual se estaba dando un contexto de crisis y fueron censurados 93 estaciones de radio en Portugal. ¿Por qué? Porque al Estado no le convenía que se sepa esta información. Sin embargo, claro, la Cámara Contraria lo que nos trata de decir es que, por arte de magia, el Estado ya no va a ser así, nos vamos a olvidar de los males que tenemos en el mundo, la corrupción y la inestabilidad, y no lo vamos a corregir. Y indirectamente, en todo lo que he mencionado, ya he estado tocando mi argumento, porque va a ser el cuarto poder que va a tener el pueblo. Ya conocemos en un Estado democrático los poderes que va a tener el pueblo. Sin embargo, de los medios de comunicación va a ser el poder que tenga el pueblo de poder manifestarse, porque como lo sabemos, los medios de comunicación no simplemente brindan información, sino que a través de ellos el pueblo también puede dar su opinión. A través de ellos el pueblo puede participar, puede levantarse. A través de la información el pueblo puede conocer la situación real que se está dando y no dejarse engañar por lo que simplemente nos va a tratar de vender el Estado en las ocasiones que ya les hemos presentado. Entonces, todo ello nos está afirmando y está invalidando completamente el mundo utópico que nos está tratando de plantear la Cámara Contraria y nos está diciendo supuestamente con alegorías o tipos de explicación que se salen de contexto que se deberían censurar los medios. Sin embargo, a pesar de ser la Cámara de Proposición, no presentaron ningún plan. Por ello, mi Cámara está en contra de la censura nacional y experto en la realidad política. Menciona, la prensa muestra lo que vende, y esto se agrava en épocas de crisis, donde ésta busca a rajatabla ponerse del lado del pueblo. Entonces, presentando y abriendo mi discurso, yo, Ismael Rey, como tercer orador de la proposición, con esta cita, abro mi idea y mi argumento, el cual desarrollaré a lo largo de mi discurso, con la siguiente frase. Lo que hace la prensa actualmente no es informar a la gente, porque no lo hace de la manera correcta ni de la manera debida, y eso lo explicaré también, sino que lo que hace es ensalzar la crisis. Entonces, si nosotros no aplicamos la censura, independientemente de si es correcta o no, y obviamente tiene que ser correcta, y por eso vamos a demostrarlo cómo es que tenemos que hacer para que sea correcta, tenemos que censurarla. ¿Por qué? Porque de esta forma se informa a la gente con la verdadera intención de informar y nada más, no de ponerse del lado de la gente y el otro lado del Estado, para nada. Y por lo tanto, en especial, no ensalzar la crisis, sino contribuir con la solución y no agravarla. Desde el punto de información, en lo que nos acabas de mencionar, ¿consideras que actualmente la prensa brinda la información correcta o necesaria? No, justamente no lo considero. No considero que la brinda. Entonces, introduzco mi línea argumentativa, la cual continuaré con mi argumento. El argumento número 1 de legitimidad, el número 2 de beneficios y el número 3, que será el mío, de justificación. Y esto lo mostrarán, en primer lugar, porque es una medida legítima, lo cual ya fue demostrado,
por qué es una medida necesaria, por lo cual también ya fue demostrado, y lo que demostraré yo, por qué es la mejor medida. Y por eso sí apoyamos la censura de medios en tiempos de crisis. ¿Por qué? Porque si el encargado de hacerlo no cumple con su labor, no debemos de quedarnos de brazos cruzados, sino por lo contrario, informar correctamente a la población y de esta manera no ensalzar la crisis. Y es lo que demostraré a lo largo de mi argumento. Sin embargo, pasaré primeramente con las refutaciones. Número 1. Mencionaron que todos tenemos el derecho a informarnos. Sin embargo, nosotros recalcamos nuestra posición y esta no implica impedirles el derecho a informarse. Cabe recalcar y reiterarlo, y lamentablemente lo voy a tener que hacer a lo largo del debate, porque para la oposición, nosotros al aplicar la medida que proponemos, estamos privándole a la población ser informados, y eso no es lo que estamos haciendo, sino censurar esta información y regularla según las intenciones, obviamente, evidentes por parte de la prensa. Punto de información. No, gracias. En segundo lugar, mencionaron, al censurarse la información deja de ser de interés de la sociedad. Sin embargo, apliquemos la lógica siguiente. Hemos definido que la censura supone corregir a los medios de comunicación. Por lo tanto, la información censurada, que es la que proponemos, que se comunicará a la sociedad, pertenece al mismo suceso, por lo cual la información no deja de ser de interés social, porque es del mismo tema. Ahora, y esta es la razón por la que la sociedad sigue gozando de su derecho a informarse. Punto de información. En ningún momento los privamos de informarse, ¿sí? Teniendo en cuenta que gran parte de la evidencia que recibe la prensa, que dicho sea de paso también son personas, reciben evidencia de más personas y esa evidencia no se muestra porque fue censurada, ¿no estás privándole su derecho a informar y a ser informado? No, justamente no, porque también hay que tener en cuenta las intenciones de la prensa. Lo he mencionado con una cita y también hay que tener en cuenta que la prensa se rige en base a economía. Y en base a esta economía que hace que se mantenga esta prensa y estos programas noticieros en los que se resumen en gran parte de la prensa, dependen de esto. Y esto se gana con popularidad. Y la popularidad en el Perú, y no solo en el Perú, sino en Latinoamérica, que es el status quo. Y si se quiere ampliar, como se ha hecho injustificadamente en el mundo entero, lo que vende es lo que va en contra del Estado y lo que ensalza la situación por más mala mala en cuanto a nivel y a estabilidad en que esté. Mencionaron también, ¿de qué manera van a censurar? Preguntaron. Y sin embargo, yo reitero la definición que hizo mi primer argumento, corrigiendo los medios. Y después mencionaron muchos ejemplos internacionales, como por ejemplo el de Irak, en el cual en ningún momento mencionaron cómo se censura. Hubo un segundo ejemplo en el que sí mencionaron cómo se censura. Sin embargo, en Irak no mencionaron en ningún momento la forma en que el Estado se aprovecha de la información que recibe y de la cual tiene total potestad en cuanto a la comunicación a la sociedad para censurarla y aprovecharse de esta manera. No lo mencionaron en ningún momento. Pero ahora, mencionaron muchos ejemplos internacionales y mencionaron que es una moción política también. Entonces, de esta manera están saliéndose del statu quo y replanteando la moción y su tipo. Sin embargo, esto queda invalidado ambos casos. ¿Por qué? Porque en ningún momento impugnaron ni justificaron estos dos cambios. Entonces, pasando a mi argumentación. Mi argumento lleva de nombre el argumento de justificación y va a mostrar dos cosas. Número 1, ¿por qué otras medidas no funcionarían? Y número 2, ¿por qué esta es la mejor medida? Entonces, en primer lugar, otras medidas no funcionarían. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son las otras medidas? Solo hay una, y es la Corte Penal Internacional. Este organismo es el encargado, dentro de varias funciones, entre sus funciones, que son varias, de censurar esta información. Porque hay que dejarlo en claro, la censura es una necesidad en tiempos de crisis, no podemos negarlo. No podemos negar que la prensa brinda información más de la necesaria y muchas veces incorrecta, simplemente, como menciona Martín Sabrina, para ponerse del lado del pueblo. Y obviamente esto le gana más popularidad, que es su principal fin. Entonces, número 1. No funciona correctamente la función, valga la redundancia, de la Corte Penal Internacional en cuanto a su labor de juzgar y mantener firmes los hechos. ¿Por qué? Porque uno, cabe dejar en claro nuevamente que se debe censurar, es una de sus labores. Y dos, Martín Sabrina aumenta y añade, mejor dicho, la Corte Penal Internacional no cumple con su función de censurar. Entonces, y esto es basado y acompañado en su publicación por un estudio que demuestra cómo censurando la información sí se ha contribuido a solucionar la crisis en casos como el Perú en la época del terrorismo y Chile en la época dictatorial. Entonces, ahora, la Corte Penal Internacional, encargada, entre otras cosas, de solucionar la crisis, tiene como función, y entre una de sus funciones, censurar. Entonces, y esto es promovido por los otros 9 países latinoamericanos, específicamente por el caso de Venezuela. Y sí, si nosotros cerramos el statu quo en Latinoamérica y ustedes lo ampliaron sin impugnar ni justificarlo, reitero, lo centramos en Latinoamérica. Y sí, hay un caso que es el de Venezuela, que es una dictadura, pero esto, señores y señores, es una excepción. Como muchas cosas en la vida, hay excepciones.
Y no todo lo que se plantea, por más de que esté bien o que está mal, se va a cumplir en todos los casos. Sin embargo, en un país latinoamericano, en el que somos, en Latinoamérica, centrarnos en Sudamérica, que es una gran parte de Latinoamérica, y teniendo en cuenta que el resto de países estarían a favor de la postura de los otros 9 países sudamericanos, es una excepción lo de Venezuela y por lo tanto sí debe actuar de la manera correcta la Corte Penal Internacional censurando la información que se brinda desde Venezuela, de la prensa de Venezuela. Entonces, si el encargado no cumple la función, es decir, si el encargado de hacerlo no cumple con su labor, ¿debemos quedarnos de brazos cruzados? Por supuesto que no. Debemos informar correctamente y no ensalzar la crisis, sino por lo contrario, contribuir con su solución. Lo de Venezuela es una excepción, pero eso no tiene nada que ver o se puede tomar en cuenta porque siempre en la vida hay excepciones. Y claro, yo voy a presentar un caso. Sí, la Sociedad Interamericana de Prensa. La censura y crímenes contra periodistas atentan contra la libertad de prensa en América Latina. América Latina, status quo que nosotros dice que no tomemos en cuenta totalmente porque solamente nos centramos en Venezuela, que, claro, es una excepción. Pero la Sociedad Interamericana de Prensa sostiene que no se puede celebrar este 3 de mayo el Día Mundial de la Libertad de Prensa mientras en la región haya regímenes autoritarios que censuran y gobernantes que silencian las denuncias con crímenes. La Sociedad Interamericana, en su mensaje por el Día Mundial de la Libertad de Prensa, reflexiona acerca de los constantes riesgos a los que está sometido el ejercicio del periodismo en la región y sostiene que no se puede celebrar mientras la censura y crímenes contra periodistas sigan presentes. La Sociedad Interamericana de Prensa considera y lo pone a la par un crimen con la censura. Voy a seguir. Con mi refutación pudo tolerar con el primer orador lo que dijo que va a centrar Latinoamérica y que solamente nosotros nos estamos centrando en Venezuela y que nos estamos centrando en un status quo de una dictadura. Status quo que nunca mencionó que las dictaduras estaban fuera de ello, pero su tercer orador dijo que sí, es una excepción. Sigo. La Corte es legítima, es necesaria, su carga de prueba dice que la censura es legítima, necesaria y justificable. No aceptaré. Solucionar de manera más eficaz es lo que ellos buscan. Tienen que ser legítima y correcta. Es lo que los medios de comunicación proveen al público. Entonces, si es legítima y correcta, tomando en cuenta lo que dijo mi primer orador, legítima, ¿cómo va a ser legítima si las personas mencionando lo que ellos dijeron y citándolos es que la prensa iba a decidir lo que el público iba a recibir? Tomando una analogía perfectamente correcta, es decir, están decidiendo lo que van a ver. En el caos existe que no se produzca gracias a la censura, es decir, van a provocar que el caos no se siga para adelante. Porque su evidencia tendría valor si lo que nos muestra es una evidencia donde no hay una crisis política y lo que debatimos es una crisis en situaciones de crisis política y o social. ¿Usted considera que no hay una crisis política cuando se están vulnerando derechos? Derechos de las personas cuya integridad es violentada, cuando están siendo agredidos, en el peor de los casos muertos, matados, porque no tienen la libertad de expresión. Dicen que ellos van a intentar defender a los derechos, pero van a defender a los derechos matando más derechos, aniquilando la libertad de expresión. Ellos van a defender el derecho a la vida, los derechos van a la par. Así funciona la ley de los derechos, así funciona la vida, así funciona el mundo, así funcionan los mismos. Y no tengo que ni siquiera explicarlo, porque lo hemos debatido durante muchas veces. Seguiré. Ellos no discuten la eficacia como tal, discuten 3 puntos que simplemente lo podemos derrumbar con cómo ellos atentan a las personas y su libertad de expresión. El derecho a la correcta información, y dice que es legítima, decide lo que el pueblo debería saber, y ese que es deber del Estado. Es deber del Estado decidir lo que el pueblo va a saber, en vez de que el propio pueblo decida lo que quiere ser informado. No es deber del Estado decidir lo que el pueblo va a escuchar, sino censurar en la medida de que lo que se transmite a la población no sea totalmente parcial. Hace 30 segundos he mencionado que ustedes dijeron que la prensa, controlada por el Estado para la censura, iba a decidir lo que se iba a publicar. Es decir, no tengo que ni explicar el nexo lógico. Seguiré con la refutación. Dice que es legítima, necesaria y eficaz, pero nunca, en ningún momento, nos da criterios para poder manejarlo en un momento de crisis. No nos da criterios de censura en el cual es poder basarnos, porque claro está, en un momento de crisis, esta censura puede o no ser oportuna. Y ahora, nos dice que nosotros estamos basándonos en suposiciones, pero ellos, al no presentar ningún tipo de evidencia, también se están basando en suposiciones de que su sistema siempre va a ser eficaz. Y déjenme decirles que si nos presentan algo tan bonito y tan utópico, obviamente me van a cautivar. Hasta a mí me lograron cautivar, que soy de la cámara contraria. Pero simplemente no va a funcionar así. No nos presentan criterios, no nos presentan un correcto respeto a las personas de lo que pueden recibir. También es hipotético su caso. Lo que ellos nos presentan es igual de hipotético como lo que dicen que nosotros presentamos. Pero nosotros presentamos 3 argumentos muy buenos, muy irrefutables,
para poder sostener la libertad de expresión de la persona, sus derechos, y que no se aplique este régimen tan cruel. No debaten moción política, pero mencionan que es el Estado quien la aplica. El Estado, déjame decirles, que es la representación política del pueblo. Están suponiendo que en todo momento su censura va a ser efectiva. Dicen, y el tercer orador lo ha dicho, claro, no siempre va a ser efectiva, pero hay excepciones, porque excepciones hay siempre en la vida. Dicen que el avión con problemas técnicos es igual a la crisis, y que la crisis y la prensa es la que está propensa a dar su opinión. Es el Estado que está propenso a dar su opinión. Arman su torre de vasitos de la eficacia, teniendo en su base la legitimidad, en el centro la eficacia y en la punta que es necesario. Pero con el avión hipotético claramente que nosotros presentamos en la Cámara de Oposición, este avión con su viento de respeto a las personas va a derrumbar esa torre de vasitos tan bonita que están armando. Punto de información. El caso que nos presentaron también, nos presentaron el caso de una epidemia o brote de enfermedades. Se necesita, dijeron, se necesita analizar y decidir lo que se muestra y lo que no se muestra. Hay un brote de una enfermedad y una epidemia. Personas mueren todos los días, dime. ¿Qué nexo lógico existe entre el respeto y que nuestra medida atente contra este? Respeto a los derechos, no respeto como valor. Y estoy hablando de que el nexo lógico con la medida atente es que, como ya lo he mencionado creo que 2 veces o 3 veces durante mi discurso, es que mediante la censura y de que otras personas decidan lo que yo o cualquier persona puede ser informada, decidan. Y eso es la falta de respeto al derecho que ya he mencionado. Seguiré. Y voy a pasar con mi argumento que también lo he estado reforzando durante este discurso, que se trata de la cortina de humo para un Estado. La censura es utilizada por el Estado para cubrir sus actos en su propio beneficio. No se le muestra a todo al público para no escandalizar, supuestamente. Pero lo cierto es que en diversos casos, a lo largo de la historia, males como la corrupción, manipulación e intereses personales, especialmente en un tiempo tan delicado como lo es una crisis, han existido. Y por ello no se toman las mejores decisiones. Tengo un ejemplo que derrumba totalmente lo que nos dijo que en el Perú se aplicó correctamente. La prensa chicha al servicio de Fujimori. Fujimori tenía el control de la prensa. Sabía qué mostrar y qué no. Y dígame, ¿eso es una censura? En el Perú, a la prensa sensacionalista, aquella que se especializa en noticias catastróficas y fotografías de mal gusto, se le llama también prensa chicha. El nombre vuelve a la actualidad por la nueva novela de Mario Vargas Llosa titulada Cinco Esquinas. Este tema podría parecer de ficción, pero se dio, se presentó. El propio gobierno decidía qué censurar y qué no. ¿Para qué? Para beneficio propio. Para todos, sino aquellas que ciertas personas consideran correctas y solo benefician a cierto grupo. No hay que beneficiar a cierto grupo. Todos tenemos la capacidad de decidir de qué queremos ser informados e informarnos. Porque todos somos personas en libertad de derechos, en libertad de expresión, que todos Felicito a la Cámara contraria por intentar comprarnos a lo largo de sus argumentos, diciéndonos que se debería censurar para poder concluir con la crisis. Que se debería censurar porque si no esto terminaría siendo realmente malo. Y pues merecerían ganar si nos hubieran presentado porque es que realmente termina siendo perjudicial. Pero no con sus palabras tan bonitas como lo saben hacer, sino realmente con evidencias y sin tener un precedente o nexos que ya se hayan dado anteriormente para poder implementar un plan como el que nos trataron de hacer ver o creer de una correcta censura. De una correcta censura que, dicho sea de paso, ya hemos comprobado que no va a ser la mejor. Una información veraz o legítima. Y su orador respondió que no. Entonces, ¿por qué no es censurada? Si no cumple con los principios, pues, y siguiendo su plan, debería ser censurada, como nos trataron de decir a lo largo de las diversas intervenciones que nos hicieron. Y en el caso de lo que presumo estén pensando, en los tiempos de crisis, si esta información no es verídica, ¿por qué no es censurada con esos principios y más bien es censurada para mal? Pues porque al final va a terminar haciendo lo que ya hemos mencionado. Y con los 3 argumentos claros que hemos presentado, creo que ha quedado bastante clara la explicación que hemos hecho. Con mi primer orador, al presentar que las personas, los ciudadanos, van a tener el derecho a la información, el cual debe ser respetado. Y a partir de ese derecho van a hacer la crítica de las personas para poder juzgar la información y no dejarse llevar. En el segundo argumento, que va a terminar siendo el real poder que va a tener el pueblo para poder levantarse ante una crisis. El real poder de solución y no simplemente como el Estado beneficiando un lado y al final quedando inconcluso el caso.
Y como ya lo mencionó mi tercer orador durante su argumento, sería muy poco lógico que con el plan que ellos supuestamente en el mundo utópico que nos plantearon se va a poder realizar una buena crisis, al final termina siendo contraproducente porque simplemente se esconde lo que el Estado no quiere que salga, pero no para solucionar un problema real. Con todo ello, queda demostrado nuestros argumentos y toda la línea que hemos tenido a lo largo de este debate. Y así termino mi participación y agradezco por su atención. Muchas gracias. Como cuarto orador de la proposición, cerraré el debate por parte de mi casa. Iniciaré por mencionar las refutaciones, las cuales específicamente son 7. Sin embargo, me veo la obligación de iniciar por dejar en claro un solo punto, y es defendernos ante una falacia sobre la cual nos han tachado la Casa de la Oposición, la cual ha sido que no hemos mencionado evidencias. Y no tengo que mencionar nuevamente las evidencias para mostrar que están equivocados y que por lo tanto sí hemos mencionado evidencias. Y eso es una total falacia. Por lo tanto, si su argumento es que nuestros argumentos, vale la redundancia, no han tenido el suficiente fundamento, están totalmente equivocados y han obviado totalmente las evidencias que hemos presentado, las cuales sí han estado presentes a lo largo del debate. Entonces, refutación número 1. Mencionaron que todos tenemos el derecho a informarnos. Y reitero, nuestra postura no les prohíbe a la gente privarse de informarse. Refutación número 2. Mencionaron que el Estado decide qué se comunica. Pero entonces, la pregunta es, en casos de crisis y de desorden, hay desorden en los medios de comunicación. Entonces, estos medios de comunicación son los que ensalzan la crisis. Por lo tanto, no es que el Estado decida qué se comunica en todas las ocasiones, sino en primer lugar solamente en casos de crisis, y en segundo lugar lo que hace no es decidir qué se comunica, sino corregir lo que la prensa comunicaría, de modo que solo se mantenga y solo se comunique y se transmita la información objetiva y la que realmente vale la pena, la que no implica obligar o forzar a la población y a la sociedad ponerse de un lado o del otro, simplemente de informarse, que donde radica su verdadero derecho, informarse, no informarse en su totalidad ni según la interpretación de la prensa, porque ellos mencionan también el Estado censura para su propio beneficio, y yo me pregunto, ¿y la prensa cuyo beneficio? Cabe recalcar, para ordenarnos un poco, en este caso el beneficio del Estado sería, a través de la información que se transmita, favorecer su propia postura frente a la crisis. Y yo me pregunto, ¿la prensa cuya finalidad es ser popular, no se beneficia también a través de lo que comunica? Es decir, si la Casa de la Oposición menciona que el Estado se beneficia por censurar y dejar transmitir solamente lo que lo beneficia, ¿no hace lo mismo también la prensa? Eso es lo que yo me pregunto. Y no podemos darnos el lujo de corrernos el riesgo de que esto pase por parte de la prensa en casos de crisis, porque de esta forma, esta crisis, lo único que pasaría sería que esta se ensalce. Entonces, mencionaron también, ¿por qué otras personas deciden qué tengo que escuchar? Y esto simplemente recae en lo anterior. ¿Y por qué? Esto obviamente lo mencionaron en cuanto al Estado. Yo me pregunto, ¿y por qué la prensa decide qué tengo que escuchar yo? Ahora, mencionaron también, mejor dicho, toda su carga de prueba, es decir, sus 3 argumentos han recaído en que nuestra medida no es legítima. Sin embargo, hemos presentado 3 argumentos, dentro de los cuales uno es el de la legitimidad. Por lo tanto, si toda su carga de prueba y por lo tanto sus 3 argumentos se enfocan en demostrar por qué no es legítimo, ¿en dónde queda la respuesta y la confrontación a nuestros otros argumentos? Entonces, ¿por qué oponernos si nadie nos garantiza que vamos a tener los mismos beneficios? Es decir, la Casa de la Oposición muestra por qué no es legítimo. Sin embargo, nosotros creemos que tampoco es legítimo aplicar nuestra medida, y sin embargo, en ningún momento la Casa de la Oposición propone o enfrenta la situación que planteamos nosotros, que esta medida supone beneficios. Ahora, mencionaron también que el Estado no censura, ¿por qué no es censurado actualmente? ¿Por qué? Porque las crisis actualmente no se dan en los países en los que no se está dando esa censura. Y por lo tanto, ¿por qué no censura? Porque no es necesario. La información y la situación de los países actualmente en donde no se censura no requieren de las características que son necesarias para que esta censura se dé tal como hemos planteado. ¿Por qué? Porque no hay crisis, simplemente. Y Latinoamérica, esto es en lo que recae todo el debate y toda nuestra postura. Latinoamérica en su mayoría es una democracia. Hay excepciones, obviamente, y la palabra excepciones, como le gustó al tercer orador de la otra raza, la voy a repetir. Hay excepciones, y estas excepciones no son razón suficiente para privarnos de informar a la gente como debería ser informado de la manera correcta.